Ustedes que se encuentran aquí presentes, estimados participantes en esta sesión de clase, mi agradecimiento a PEC por la cordial invitación para estar presente con ustedes hoy sábado. Muy buenos días con quienes se están conectando, con todas las personas que ya están conectadas en esta sesión de clase. Como ustedes podrán visualizar, la temática que en esta oportunidad vamos a hablar está concerniente a lo que viene a ser la prueba prohibida y la prueba ilícita dentro de lo que viene a ser nuestro marco procesal, dentro del sistema procesal penal. De hecho, existe algo bastante interesante y lo vamos a señalar sobre la existencia, por ejemplo, de una serie de derechos fundamentales que están siendo y son reconocidos en el artículo 2 de nuestra Constitución Política, en el artículo 2 de nuestra Carta Magna. El artículo 2, doctores, nos habla sobre los derechos fundamentales de un individuo, los derechos fundamentales de una persona, como el derecho a la libertad, el derecho a la vida, pero también tenemos ciertos derechos como la inviolabilidad del domicilio. Todo lo que yo tengo en mi domicilio, que pueden ser mis objetos, las cosas, documentos, laptops, tablets, forman parte de mi privacidad. Y esa privacidad, como les estaba estableciendo, tiene un reconocimiento dentro del marco constitucional. Es decir, solamente una persona podría acudir a mi casa si es que yo le he invitado a que esta persona acuda. Si no, no tendría por qué ingresar, porque tenemos un derecho fundamental, como les reitero, con reconocimiento en el marco constitucional de la inviolabilidad del domicilio. Es decir, ninguna persona podría ingresar al domicilio sin que exista una autorización previa. Si por ahí alguna persona ingresa sin que yo le he dado alguna autorización y se lleva, por ejemplo, la laptop que yo poseo, se lleva los documentos que yo tengo, una tablet que yo poseo, entonces todo lo que ha obtenido esta persona se hará dentro del marco de la vulneración del artículo 2 de la Constitución Política. Hay una vulneración al artículo 2 de la Constitución Política y por ende lo obtenido devendrá en una prueba prohibida, en una prueba que va en contra del basamento constitucional. De la misma manera, yo podría dentro de mi casa conversar con las personas que yo deseo, hablar de temas que yo considero necesario, podríamos hablar de la vida, de los juegos, del trabajo, de dinero, lo que fuese. Tenemos todo ese derecho de poder hablar de todas las cosas que nosotros consideramos necesario. ¿Y qué pasaría si de repente alguien quiere saber qué yo converso, qué es lo que yo converso dentro de mi domicilio? Entonces, si esta persona quisiera saber lo que yo converso, lo que tendría dentro de los contextos naturales, obviamente, de un proceso de investigación, requerir lo que se denomina una intervención de las comunicaciones. La intervención de las comunicaciones forma parte de una técnica especial de investigación y que se hará por lo general desde la Convención de Palermo en el año 2000, en caso de los famosos delitos no convencionales o delitos no frecuentes. Dentro de ese marco, uno podría recurrir a la interceptación de las comunicaciones, previo informe policial, requerimiento del Ministerio Público y lógicamente que el juzgado, dependiendo de cada petición y haciendo la valoración correspondiente, podría declararlo fundado o infundado en su defecto. Si lo declara fundado, entonces ahí sí se puede desarrollar la interceptación de las comunicaciones y en tiempo real pueden saber quienes están monitoreando lógicamente con quiénes y de qué forma converso. Y la obtención de esa información que luego se va a plasmar en una transcripción no va a vulnerar ningún derecho fundamental. Pero yo tengo el derecho fundamental a la inviolabilidad de mis comunicaciones, al secreto de mis comunicaciones, por supuesto que sí. Pero si esto se dio dentro del marco de la regularidad de un proceso de investigación previo requerimiento y autorización del juez, no existe vulneración alguna. Si no se dio de esa manera, estaríamos más bien ante una configuración de un delito que vendría a ser el chuponeo, por ejemplo. Ahora, es importante señalar también que ciertas obtenciones de medios probatorios vulnerando derechos fundamentales, como en el ejemplo de prevenir cierto delito,
prevención de cierto delito, no constituye prueba prohibida. No constituye prueba prohibida. Entonces, estimados participantes, en esta clase del día de hoy, que estamos iniciando, vamos a hablar todo concerniente a lo que viene a ser la prueba prohibida, prueba ilícita, obtención de medios probatorios, la importancia de la pertinencia, conducencia, utilidad y legalidad, por supuesto que sí, de cada uno de estos medios probatorios. Ustedes tienen formas de participar, una de ellas es a través del chat, la otra forma de participación es a través de la opción de levantar la mano. Ustedes se les habilita el audio y pueden realizar la pregunta que consideren también necesario. Entonces vamos a empezar, doctores. Sabemos que dentro del marco del desarrollo de un proceso de investigación, sobre todo en el primer estadio del proceso de investigación, llámese en este caso las diligencias preliminares, nacen con una finalidad. Las diligencias preliminares nacen con la finalidad de la obtención de lo que van a venir a ser los denominados elementos de convicción. El fiscal investiga. ¿Qué no investigar, por ejemplo, la presunta comisión de un delito contra la administración pública, llámese en este caso un delito, digamos, de colusión? Entonces, estoy investigando delito de colusión. Ustedes saben que el delito de colusión se encuentra regulado en el artículo 384 del Código Penal. Delito contra la administración pública, 384, hablamos de la figura del delito de colusión. En el caso de la colusión, como forma de investigación por parte del fiscal, será requerir, por ejemplo, el íntegro del expediente del proceso de contratación. Dentro de ese expediente lo que voy a verificar es si existen irregularidades o no en cualquiera de las 3 etapas del proceso de contratación. En los actos preparatorios, en el otorgamiento de la buena pro o en la etapa de ejecución contractual. Entonces peticiono a la institución que me remita el íntegro del expediente del proceso de contratación. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Desarrollando investigación. Voy a hacer lógicamente una valoración del expediente del proceso de contratación y ver qué irregularidades encuentro. Asimismo, en el expediente de proceso de contratación voy a poder ver quiénes han sido los funcionarios o servidores que han participado. Por ejemplo, podré saber quién es el área usuaria, quién hizo el estudio del mercado, quién era el encargado de señalar el tema presupuestal, quién armó las bases del proceso de contratación, quiénes eran los integrantes del comité de selección, quiénes y de qué manera dieron otorgamiento de la buena pro, cuál ha sido la empresa ganadora con la buena pro, si han habido adendas, quién firmó la adenda, quién otorgó el pago. Entonces voy a poder ver en ese expediente de proceso de contratación la participación de todos esos funcionarios. Sin embargo, nosotros sabemos que a pesar que yo pueda tener esa información, no será suficiente para la imputación de un delito de colusión. Entonces yo necesito saber, porque eso es lo que es el espíritu del artículo 384 del Código Penal, dónde se ha dado la concertación, dónde se ha dado el acuerdo clandestino, el acuerdo subrepticio. Entonces el fiscal dice, lo que voy a tener que hacer es recurrir, y eso ustedes lo saben, sobre todo, lógicamente, dentro de estos contextos de investigación, porque lo que el fiscal va a hacer es recurrir al levantamiento del secreto de las comunicaciones. Pero tenemos 2 alternativas. Que el fiscal sencillamente peticione a las empresas teleoperadoras y diga, usted, yo soy el fiscal, titular del ejercicio de la acción penal, conduzco la investigación, y usted, empresa, claro, Movistar, Entel, lo que fuese, me tienes que dar la información. Y lógicamente las empresas no me van a dar, porque me van a decir, tú serás fiscal y todo lo que deseas, pero yo no tengo la obligación de otorgarte información privilegiada y reservada de todos mis clientes. Usted quiere saber, claro, yo tengo la base de datos, cómo se han comunicado, cuál es el número, a quién pertenece el número, pero por más fiscal que seas, yo no te puedo dar esa información. Entonces, porque si le diese la información habría vulneraciones a mi derecho fundamental, que es la inviolabilidad de mis comunicaciones. O sea, yo puedo hablar con quienes deseo y a la hora que deseo, y hay una reserva, se entiende, de toda la información que las empresas teleoperadoras tienen. Entonces, el fiscal, ¿qué tendría que hacer? Porque si lo obtiene, es una prueba irregular, es una prueba ilícita. Entonces, el fiscal lo que va a hacer es precisamente recurrir al levantamiento del secreto de las comunicaciones, pero este requerimiento jamás es de forma autónoma,
sino que siempre se requiere, y ahí ingresa la participación de este funcionario que no existía con el Código del año de 1940, estoy hablando del famoso juez de garantías. Entonces el juez de garantías interviene y el juez de garantías dice, a ver, quiero analizar el requerimiento fiscal. Entonces el fiscal en su requerimiento tendría que fundamentar, tendría que señalar, tendría que detallar, tendría que explicar los motivos por los cuales se está requiriendo que le entreguen la información de determinada persona que le remite sus comunicaciones durante, por ejemplo, el verano del año 2024. Entonces, con esa fundamentación, el juez tendrá que hacer una valoración. Y dentro de la valoración, en su criterio y autonomía decisoria por parte del juez, podría decir, declaro fundado dicho requerimiento por parte del Ministerio Público, o en su defecto lo declaro infundado. Eso es finalmente la decisión que obtiene el juez. Si lo declara infundado, el fiscal podría nuevamente hacer un requerimiento de levantamiento de secreto de las comunicaciones, motivarlo mejor, para que lógicamente el juez lo declara fundado. Pero si el juez lo ha declarado fundado, entonces existe una autorización por parte del juzgado, el juez de garantías, y lo que yo voy a obtener ahora de información, por ejemplo, de las comunicaciones que se dio durante todo el verano del año 2024, toda la obtención de esa información en llamadas entrantes, llamadas salientes, mensaje de texto entrante, mensaje de texto salientes, no va a devenir en algo irregular, no va a devenir en algo ilícito, no deviene en algo prohibido, porque lógicamente estoy teniendo una autorización por parte del justiciable, estoy teniendo una autorización por parte del juez y no existirá prueba prohibida, ¿no? Porque lo di con la autorización del juzgado, ahí ingresa, ¿de acuerdo? Muy bien. Teniendo en cuenta eso, entonces, en el desarrollo del proceso de investigación de los elementos de comisión de cargo y de descargo, vamos a ver cómo el fiscal va obteniendo, pues, informaciones. Pasemos a algo interesante. El primer concepto, por ejemplo, les pregunto, espero su interacción, obviamente a través del chat. Miren, pregunta, ¿qué entendemos por prueba prohibida? Esa es la primera pregunta, porque hablar de prueba prohibida es igual a hablar de prueba ilícita, es decir, contraviene lo que dice la norma, contraviene lo que dice la Constitución, contraviene lo que dice el artículo 2 de la Constitución Política, como la inviolabilidad de comunicaciones o la inviolabilidad domiciliaria. A mi casa decía, no ingresa nadie si es que yo le he invitado, y no se va a llevar nada así yo le haya invitado. Yo puedo conversar a la hora que deseo con cualquier persona, pero es por parte de mi privacidad. Entonces, en el concepto de la prueba prohibida, es denominada en doctrina nacional o doctrina comparada como pruebas ilegalmente obtenidas, como pruebas que no tienen que tener una valoración porque hay que excluir estas pruebas. Se le denomina también a la prueba prohibida como prueba clandestina. Por ejemplo, yo le decía, mire, voy a citarlos. Ustedes saben que dentro del Código Procesal Penal existe una forma de investigación como viene a ser la videovigilancia. Entonces, el Ministerio Público con la policía dicen, vamos a hacer videovigilancia al domicilio de Pepe. Porque el Ministerio Público junto con la policía creen que en la casa de Pepe es donde se dedican, planifican la comisión del delito de narcotráfico. Es decir, en la casa de Pepe sería donde encaletan, donde arman la droga y de la casa de Pepe lo llevarían al aeropuerto. ¿Y qué sospechas tienen? Sospecha que todas las mañanas ingresa una camioneta con lunas polarizadas, bajan unas señoritas, salen las señoritas y se van rumbo al aeropuerto. Al parecer ellas serían las Burrier, ¿de acuerdo? Entonces, la policía con la fiscalía sospechan que en la casa de Pepito sería donde se prepararían las drogas y habrían otras personas más implicadas. Cuenta el Ministerio Público, lógicamente, con colaboradores eficaces que le dan esos detalles. El Ministerio Público realiza la diligencia de videovigilancia externa, pero dice, mira,
no me es suficiente con esta diligencia de videovigilancia externa porque yo solamente enfoco la casa, veo la camioneta, veo quiénes son las personas que salen con bolsas, con maletines, pero a ciencia cierta no sé nada más. Entonces dice, yo necesito saber qué es lo que está pasando adentro. El Código Procesal Penal te establece que yo puedo realizar videovigilancia externa y también puedo realizar videovigilancia interna. Para la videovigilancia externa no necesito mandato judicial, no necesito una autorización del juez. Sencillamente pongo un video y yo puedo grabar a la casa del vecino. Esto me recuerda a un hecho donde decía, si constituye delito la grabación a una persona que se está duchando cuando esta persona o se está cambiando, pero esta persona en las mañanas abre su cortina, abre su ventana y empieza a bañarse, empieza a ducharse. Entonces la persona que se encuentra y es su vecino empieza a grabarla y la graba. Entonces la pregunta ahí es si este vecino que graba comete o no un delito. Ahí yo les pregunto, ¿no? ¿Cometerá o no cometerá un delito este vecino que hace grabación y ve, por ejemplo, que su vecina o su vecino se está cambiando, se ducha, etcétera, pero su vecino o su vecina abre pues su ventana, saca ahí, lo deja libre? Técnicamente, ¿será un delito? No, porque tú puedes grabar lo que deseas en el espacio público, puedes grabar en tu casa lo que deseas. La prohibición sería cuando ingresas al domicilio, ¿no? Ahí estamos, porque si tú tienes derecho a la inviolabilidad del domicilio, entonces, ¿qué es lo que tendría que haber? Una fuente de protección. La persona tendría que cerrar pues su ventana, no te vas a duchar al aire libre, uno tiene autodeberes de protección. Autodeberes de protección. No es que el derecho penal va a ingresar en todo, ¿no? Uno mínimamente se protege, sabe cuándo y qué cosas hacer. Entonces, la videovigilancia externa no necesita mandato judicial. Pero una videovigilancia interna, para poner los famosos ahí micrófonos ocultos, a través, por ejemplo, de los agentes encubiertos, necesito necesariamente autorización judicial. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer el fiscal? El fiscal lo que tendría que hacer en ese sentido es requerir al juzgado videovigilancia interna. Eso es lo que tendría que hacer. Solicitar al juzgado videovigilancia interna. Explicarle el motivo, lógicamente. El juzgado hará una valoración, eso lo sabemos, y puede declararlo fundado o en su defecto también podría declararlo infundado. Es la decisión que en todo caso va a tener el juez. Si el juez lo declara fundado, entonces hay que introducir lo que son estas cámaras, básicamente las cámaras, esto es la videovigilancia interna. Lo hará a través de agentes encubiertos. Ustedes saben que los agentes encubiertos, o quizás se podrá tener ahí un agente especial. Ustedes saben que el agente especial es muy diferente al agente encubierto. El agente especial quizás es una persona que incluso forma parte de ahí, conoce o vive dentro de la misma casa. Entonces se pondrá un video en el domicilio, encaletado obviamente, y ahí sí podemos obtener toda la información, podemos visualizar todo aquello que sucede internamente, todo lo que sucede dentro. Y todo lo que yo obtengo es lícito. ¿Por qué es lícito? Porque lo he obtenido cuando yo he tenido, lógicamente, doctor, es una autorización judicial. Por eso es que nos dice que si yo no hago ello, devendrá lo prohibido, ¿no? Muy bien. Ahora, por eso nos dice, miren, en el segundo párrafo, por eso es que se considera prueba prohibida la obtención de cualquier tipo de elemento con vulneración a derechos fundamentales. Yo ya les he mencionado dos derechos fundamentales que se suelen ver dentro de los marcos de la prueba prohibida. El primero de ellos, el derecho a la inviolabilidad domiciliaria, ese es punto número 1, el derecho a la inviolabilidad domiciliaria, y el punto número 2, el derecho a la inviolabilidad de mis comunicaciones. A la inviolabilidad de mis comunicaciones. ¿De acuerdo? Sigamos. Miren, también podemos ver que sobre la prueba prohibida existen una serie de aquellas definiciones que lo vamos a establecer y lo señala el título preliminar del Código Procesal Penal.
Por ejemplo, ¿qué nos señala el artículo 8, inciso 2 del título preliminar? Nos establece que la prueba prohibida son aquellas que han sido obtenidas directa o indirectamente con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. Pero también es importante mencionar que la obtención de ciertos medios van a ser lícitos si se dan en situaciones de flagrante delito, en contexto de flagrante delito. Es decir, en una situación flagrante yo sí puedo ingresar al domicilio de una persona. En una situación flagrante yo puedo recabar ciertos elementos, puedo obtener ciertas comunicaciones, puedo obtener ciertas informaciones, porque me encuentro precisamente en una situación de flagrante delito. Pero el Código Procesal Penal no nos deja abierta este contexto de flagrancia delictiva porque solamente nos da un plazo. Pregunta ahí, doctores, ¿cuánto es el plazo? Pregunta a la clase, ¿cuánto es el plazo que el legislador ha señalado para no solamente los contextos de detención, sino obtención de información en situaciones de flagrante delito? Las obtenciones en situaciones de flagrante delito por parte de los efectivos policiales nos sitúan un tiempo de 24 horas. 24 horas para la obtención de dichas informaciones. Solo 24 horas para la obtención de estas informaciones. Fíjense ustedes, es un tiempo obviamente muy corto, pero es el tiempo que finalmente nos dan, ¿no? Tiempo de 24 horas. Si yo tengo una situación flagrante, por ejemplo, en una flagrancia, ustedes saben que existen, de acuerdo al Código Procesal Penal, 4 circunstancias que son denominadas situaciones de flagrante delito. Cuando los efectivos policiales, el primero de ellos, cuando los efectivos policiales sorprenden a una persona en la comisión de un delito, la Corte Suprema dice que eso es la flagrancia stricto sensu o propiamente dicha, o si prefieres llamarlo, flagrancia directa. Luego el Código Procesal Penal te dice, los efectivos policiales, ¿no?, logran detener instantes después a la persona que acaba de cometer el delito. Lo que la Corte Suprema dice, cuasi flagrancia. Tercer contexto que te establece el Código, y la Corte Suprema, no sé por qué, no quiere reconocer la flagrancia por sindicación. Pero el Código Procesal Penal te establece que el tercer contexto es cuando los efectivos policiales reciben alguna información de identificación de la presunta persona que habría cometido un hecho delictuoso y proceden a su detención dentro del plazo de 24 horas, ¿no? Y el tercero, que es donde precisamente no se considera un contexto de prueba prohibida, nos establece lo que sí tiene reconocimiento por parte de la Corte Suprema, es la flagrancia presunta. En el caso de la flagrancia presunta, nos establecen que los efectivos policiales pueden encontrar a una persona con indicios o evidencias de haber cometido un hecho criminal. Por ejemplo, los efectivos policiales toman conocimiento que en horas de las 10 de la mañana, Pepito sería el autor del delito de feminicidio porque convivía con su pareja y acaban de encontrarle muerta a ella. Y los testigos dicen que hemos visto a Pepito que ha ingresado a las 6 de la mañana y que luego salió rápido, como que asustado, preocupado. Entonces los efectivos policiales tienen el plazo dentro del plazo de 24 horas para ingresar a la casa de Pepito. Ingresan a la casa de Pepito y ahí lo pueden no solamente detener, si ven un polo ensangrentado, si ven un cuchillo, por ejemplo, si ven un arma en su domicilio, lo pueden recabar. Entonces uno diría, pero no es que todo lo que se encuentre en mi domicilio es parte de mi privacidad. O sea, ¿cómo se van a llevar? Y si se llevan, es una prueba prohibida. Le van a decir un momentito, hijo mío. Lo que sucede es que estamos en una situación flagrante. El suceso se habría dado a las 9 de la mañana, son exactamente, por ejemplo, 10:30, estamos en la cuarta situación de los efectos de detención sin mandato judicial, entonces te estamos encontrando con evidencias, pues, y todas esas evidencias que estamos viendo, que estamos encontrando, nos los tenemos que llevar. Pero tú no tienes derecho a ingresar a mi domicilio. ¿Quién dice que no? Si estoy en una situación de flagrante delito. Ahí sí procede, ¿cierto? Pero ya en las otras situaciones voy a necesitar
mandato judicial. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero quiero que quede claro ello, ¿no? En el concepto del artículo 8, numeral 2 del título preliminar del Código Procesal Penal nos dice que la prueba prohibida son aquellas que son obtenidas de forma directa o indirecta, vulnerando derechos fundamentales. Reitero nuevamente, he hablado de la vulneración de dos derechos fundamentales: la inviolabilidad de mi domicilio como primer derecho fundamental y segundo derecho fundamental, la inviolabilidad de las comunicaciones. No tienes por qué saber con quién o quiénes converso y tampoco tienes por qué llevarte la información que yo tengo, a excepción de las situaciones de flagrante delito, ¿ya? Muy bien, vamos a ver aquí. ¿Qué hacemos con la prueba prohibida dentro de las cuestiones de valoración? Dentro de las cuestiones de valoración, doctores, se establecen muchos aspectos importantes, porque una cosa es solicitar la tacha de la prueba por ser tal vez una prueba irregular. Entonces yo voy a acusar una prueba irregular, y otro aspecto que en los contextos de la prueba prohibida yo solicito la exclusión de la prueba prohibida. La exclusión es una cosa, la tacha, ¿no?, por ilicitud de la prueba, por irregularidad de la prueba, y otra cosa es solicitar la exclusión de la prueba. Esa exclusión lo puedo solicitar a nivel de investigación, por ejemplo, con una tutela de derecho, o a nivel de juzgamiento con un planteamiento en el sentido de precisar cuál es el derecho fundamental que precisamente se ha violado. Pero hay que ser muy cuidadosos. Mira, antes hubo un caso y ustedes me van a señalar si podría o no ser prueba prohibida. Ya ustedes les voy a señalar la siguiente situación y ustedes me van a responder si lo que entregaron a nivel del proceso de investigación podría devenir en ser o no ser una prueba prohibida. ¿Qué es lo que había sucedido? Se sospechaba que un alcalde cometía el delito de peculado. Al alcalde le investigaban por la presunta comisión del delito de peculado, 387 del Código Penal. Ustedes saben que el delito de peculado se configura cuando el funcionario se apropia del dinero, ¿no?, o utiliza el dinero del Estado. Por eso no dice se apropia o utiliza los caudales o efectos. Entonces, se sospechaba que el alcalde recibía dinero por varios conceptos diariamente de la municipalidad, por concepto de parqueos, por concepto de atención al público, por concepto de caja, es decir, recibía dinero. Había una recepción de dinero, el alcalde. ¿Y qué es lo que pasaba? Sus trabajadores se iban a la casa del alcalde y le decían: alcalde, acá está el 40% del dinero que hemos obtenido por concepto de parqueo. Señor alcalde, aquí está el 40% del obtenido por concepto de atención al público. Acá está el 40% por el cobro de etcétera, de trámites administrativos. Este es el 40% por concepto de fiscalización, etcétera. Es decir, el alcalde entre las horas de 5, 6, 7, 8 de la noche recibía en un sobrecito, en una bolsita, el dinero, que era dinero en realidad del Estado. ¿Qué es lo que sucedió? Los ciudadanos, ustedes saben que a la ciudadanía se le puede conocer como los veedores ciudadanos, siempre con actitud vigilante, sospechan esa actitud sospechan del alcalde. Dicen: el alcalde nos está robando, creo. Robando obviamente, porque la municipalidad es del pueblo, no es del alcalde, es la municipalidad de los administrados. Entonces la población se organizan y dicen: hay que vigilar al alcalde, hay que hacerle seguimiento al alcalde. Y eso es lo que hacen. La población lo que hace en ese sentido es, en sus carros, encaletados ellos, sacan su celular. Entonces, mientras que el alcalde recibía el dinero, ellos lo grababan. Y incluso se escuchaba la conversación porque ellos caminaban encaletados, etc. O sea, el alcalde ni sospechaba. Entonces, con esas grabaciones donde se observaba en ámbito público, en la puerta de la casa del alcalde y demás, que recibía, por ejemplo, bolsitas que le entregaban sus trabajadores, con esos medios probatorios lo denuncian a la Fiscalía Anticorrupción. Entonces la Fiscalía Anticorrupción dice: bueno, me han narrado los hechos, vamos a investigar, estos son los videos que ustedes han recabado. Se inicia la investigación y el abogado defensor del alcalde plantea lo siguiente: exclusión de prueba. Porque dice: no, señor fiscal,
lo que te han entregado hay que excluirlo del proceso. Eso usted no tiene que valorar. ¿Por qué? Y sustentaba el abogado defensor. Porque eso es una prueba prohibida. Lo han grabado al alcalde. El alcalde tiene derecho a su privacidad. O sea, uno ya no puede andar tranquilo en la calle mientras que una persona no te está grabando. El alcalde tiene derecho a su privacidad, decía. Entonces no lo tienen por qué grabar. No lo tienen que grabar. Y eso planteó un escrito para que el fiscal excluya esa prueba, bajo la fundamentación de la prueba prohibida. El fiscal lo dejó en visto. O sea, no le respondió, me parece, el escrito. O si lo respondió, le dijo, téngase presente para su oportunidad. Es como cuando te dicen, yo te llamo, no me llamas, ¿no? Entonces, a veces nunca sucede. El abogado planteó ante el juez una tutela de derecho. Entonces el juez, cuando te hace un planteamiento de tutela de derecho, no se hace mucho problema. Porque lo que el juez va a decir, bueno, hay un planteamiento de tutela de derecho, entonces lo que hay que hacer ahora es la audiencia. Sustenta abogado defensor. El abogado defensor empezó a sustentar. Lo han grabado al alcalde recibiendo supuestamente tales cosas, pero han vulnerado su privacidad. ¿No? Y yo les pregunto a ustedes, ¿habrá vulneración de privacidad o no, doctores, en el caso concreto que les acabo de mencionar? ¿Podríamos hablar de vulneración de privacidad? ¿Qué opinan, doctores? ¿Habrá o no habrá vulneración de privacidad? Ese es algo muy importante porque es una regla interesante para que yo luego finalmente determine si puedo excluir o no puedo excluir esa prueba del proceso. Y la exclusión no solamente se da en juicio, porque la exclusión puede ser dentro del marco del proceso de investigación. ¿Saben ustedes qué es lo que sucedió en ese caso en concreto que les acabo de señalar? No fue considerado prueba prohibida. No era una prueba prohibida. ¿Por qué no era prohibida? El cargo es público, claro, se entiende que son públicos. Ya, claro, aparte de que el cargo, muy bien, muchas gracias, Jano me aparece. Bueno, aparte que el cargo sea público, porque igual el hecho que yo sea, o que el alcalde sea un personaje público, que la presidenta sea un personaje público, etcétera, no significa que yo le voy a venir a su casa, ingresar a su domicilio, meterme por la ventana y grabarlo. No, no significa. Pero yo en la calle puedo grabar a quien desea o no. Claro. A menos que las grabaciones sean en ciertas partes íntimas, etc. Entonces podría estar hablando de las configuraciones de acoso. Pero mientras tanto yo me encuentro en la calle, yo puedo grabar, pues. Puedo hacer grabaciones. Es la calle. Porque si tú me dices que no puedo grabar en la calle, más bien me estás afectando mi derecho a la libertad. Hay un derecho a la libertad de libre tránsito, yo puedo caminar, puedo grabar. ¿Quién dice que no se hace grabaciones? No, es que ahí tenemos problemas, porque existen ciertas ordenanzas municipales donde dicen, no, acá no se puede hacer grabaciones. Ya, pero ¿en qué? Es tu ordenanza municipal. Pero la ordenanza municipal es una norma que está por encima de lo que dice el marco constitucional. ¿Qué te dice la Constitución? Yo tengo el derecho a la libertad. Yo puedo grabar donde desea. Es más, yo te puedo grabar a usted, policía, fiscalía, pero dentro del espacio público. Entonces, esa tutela de derecho fue declarado infundado. ¿Por qué? Porque lo grabaron en espacio público. Porque hay una grabación en espacio público. Porque ellos lo que hacían es, grababan la casa del alcalde y ahí el alcalde pues salía, o a veces el alcalde se iba con su carro a tomar cafecito, ¿no? Y ahí, otra cosa es la configuración de reglaje, la marcación. El reglaje de marcación sí es un delito, pero eso tiene otra connotación, ¿ya? Pero ¿qué hubiese pasado si es que, por ejemplo, la ciudadanía decía, ¿y qué hacemos? Hay que metérnoslas a la casa del alcalde. A ver, tú te vas a hacer pasar como una ancianita, o tú te vas a hacer pasar como una señorita, porque sabemos que el alcalde es medio pillín, el alcalde es medio coqueto, entonces tú, chica, vaya, y va una señorita. Y la señorita va, le dice, hola, señor alcalde, y el alcalde dice, pase adentro. Entonces ahí la señorita aprovecha para poner micrófonos ocultos. Micrófono oculto por aquí, micrófono oculto por allá, y ahí es donde empiezan a monitorear lo que hace el alcalde. Y el alcalde pues recibe a sus amigos, etcétera, empieza a conversar con ellos y obtienen la información la ciudadanía. La ciudadanía dice, mira, aquí tenemos la información, mira, aquí tenemos las pruebas. Aquí hemos obtenido prueba del alcalde. Pregunta, la obtención de esas pruebas, cuando enviaron a la señorita a que ponga los micrófonos ocultos, ¿será una prueba lícita? ¿Podrá ser considerado prueba lícita?
Lógicamente, no, ¿cierto? ¿Cómo va a ser una prueba lícita? Pues no es una prueba lícita. No es una prueba lícita. ¿Por qué? Porque le han chuponeado al alcalde, pues. Lo acaban de chuponear al alcalde, pero mira, dice ya lo que fuese, pero tiene que hacer toda la obtención de los medios probatorios dentro de los parámetros de la legalidad. Has obtenido un medio probatorio vulnerando la legalidad, entonces eso te vendrá en una prueba prohibida. Acá lo que nos señala es que esa entonces tendríamos que excluirla, pero no existe una regla tácita de la exclusión de la prueba, ¿ya? Pero sí vamos a ver aquí, doctores, miren, algunas cuestiones de su exclusión, porque existe una regla. Vamos a ver, toda prueba prohibida debe ser excluida del proceso, nos establece el artículo 8, numeral 2, pero fíjense ustedes que nos da una serie de excepciones. O sea, en pocas palabras, no siempre la prueba prohibida se excluye totalmente, doctores. Porque muchos creen eso, ¿ah? Muchos creen que hablamos de prueba prohibida y creen necesariamente que la prueba prohibida siempre se excluye. Y dicen, sí, va a haber exclusión de la prueba prohibida, como les estoy señalando, no siempre la prueba prohibida se excluye. Tenemos excepciones. Muy bien. Por ejemplo, un primer contexto de excepción: no se vulnera el contenido esencial del derecho fundamental sustantivo alegado. Como les acabo yo hace un momento de señalar, yo en el espacio público puedo grabar a quien desea. Ahora yo pues le estoy grabando que el policía está recibiendo dinero. ¿Yo qué culpa tengo si estoy en el espacio público y estoy viendo esa situación? No estoy vulnerando su derecho. Claro, yo puedo grabar cuando una persona acaba de golpear a alguien o acaba de llevarse algo. Entonces me dicen, no, me ha grabado a mí. Yo estoy grabando en el espacio público. Entonces es una excepción porque no existe una vulneración al derecho fundamental sustantivo. ¿Ya? 2. Cuando favorezca al imputado. Cuando favorezca al imputado. ¿De acuerdo? 3. Cuando existe una evidencia o notoria realidad de los hechos que pretende demostrar. 4. Cuando se refiere a derechos fundamentales de naturaleza procesal. Ahora, algo bastante interesante que hay que señalar es que nos da el marco de excepcionalidad también en el contexto de la prueba prohibida si es para prevenir nuevos acontecimientos delictosos. Te voy a poner un caso. Y ustedes van a decir qué podemos hacer porque la regla de los contextos de la prueba prohibida también tiene, doctores, excepcionalidades. Vayamos aquí con algunos. Miren, una persona pone un micrófono oculto porque sospecha que su hijo está recibiendo amenazas de muerte y piensa que es el vecino que le tiene cierta antipatía, le tiene ciertos celos, entonces pone un micrófono oculto. Ahí tiene el micrófono oculto. O sea, va escuchando y en una ocasión escucha que su vecino recibe la visita de alguien y escucha en la conversación donde le dice, sí, yo quiero que lo matemos a él. ¿Por qué? Por un lío sentimental. Quiero que acabemos con su vida. Hoy mismo acabamos con su vida. El chico ahorita está en la universidad. Cuando el chico salga de la universidad, que sale al promediar las 3, 4, 5 de la tarde, universidad tal, ahí usted se encarga del trabajo. Y el intermediario del sicario le dice, sí, ya tengo los datos, deme la foto. A las 5 de la tarde que sale, ahí acabamos con su vida. La mamá tiene esa información y esa información lo presenta a la policía, lo presenta a la fiscalía. Pregunta, ¿qué le va a tener que decir el fiscal? No, un momentito, ¿cómo has obtenido? No, lo he obtenido porque me he metido a su casa y puse unos micrófonos. Entonces el fiscal le va a decir, no, es prueba prohibida, así que no pasa nada ahí. O es que el fiscal o el efectivo policial tendría que actuar. Lógicamente tendrían que actuar o no. Porque si no actúan, lo van a matar pues al muchacho. Entonces, existen excepcionalidades al contexto de la prueba prohibida cuando ésta devenga, por ejemplo, para la prevención de algún delito. Pero te estoy dando esa magnitud de interpretación. Si yo obtengo alguna información para prevenir un delito, así se haya vulnerado un derecho fundamental, va a tener valoración. Se va a valorar. Pero, lógicamente, en el caso que te demuestro es un caso súper excepcional, pues, ¿no? O sea, aquí es por lo general, pero te da la norma abierta a ello. Ahora, vamos a ver, fundamento constitucional de la prueba prohibida
dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Vamos a ver, los medios probatorios que se obtengan y cómo el Ministerio Público podría obtener medios probatorios que tienen una gran valoración. Voy a explicarles alguna situación. Ustedes saben que el contexto de investigación es imposible, lógicamente depende, es cierto, de cada delito, pero es imposible que yo haga investigación solamente sentado en la oficina. O sea, yo tendría que ir al campo abierto. Yo tendría que buscar la prueba, porque la prueba no tengo que yo esperar que venga. Yo tengo que ir en búsqueda de la prueba, no esperar que la prueba venga. Tengo que ir en búsqueda de la prueba. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Puedo hacer los famosos allanamientos. Pero yo para hacer un allanamiento, para hacer una incautación, por ejemplo, ¿qué necesito, doctores? Necesito una autorización del juez. Necesito autorización del juez. Entonces yo, Ministerio Público, digo, necesito informaciones y de acuerdo a la información que tengo, por ejemplo, el postulante a colaborador eficaz, determinada documentación se encontraría en la casa de la secretaria del alcalde. Dicha documentación se encontraría en la casa del esposo del gobernador regional. Dicha documentación se encontraría en la casa de la cuñada, del cuñado, de la nuera, del yerno, del funcionario. Entonces lo que necesitamos es autorización judicial. Si el juez da la autorización para el famoso allanamiento, porque para el allanamiento necesito autorización judicial, entonces digo, voy a allanar la casa de quién. Voy a allanar la casa de la cuñada del alcalde. Voy a allanar la casa de la esposa del alcalde, de los hijos del alcalde. Necesito la autorización porque estoy haciendo diligencia y porque tengo a un postulante a colaborador eficaz y otros elementos más que me han dado información que ahí se encontraría documentación muy relevante para mi caso. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? La diligencia. Por lo general, en esa diligencia, por lo general, el allanamiento va de la mano con un requerimiento previo del fiscal que viene a ser un descerraje. ¿Y qué se entiende, doctores, por la diligencia del descerraje? Que yo no puedo ir tranquilamente a la casa del domicilio sin una autorización por parte del justiciable, por parte del juez obviamente, de llevar a cabo un descerraje de por medio. ¿Qué es lo que suele suceder en los famosos allanamientos? Es muy poco frecuente, sobre todo dependiendo del delito de criminalidad organizada, delito de banda delictiva, que tú le toques la puerta a esta persona que está siendo investigada y que la persona investigada te dice, a ver, ¿quiénes son? Soy el fiscal, venimos acá con los fiscales adjuntos, personal del Ministerio Público, venimos con los efectivos policiales. Vamos a hacer una diligencia de allanamiento a su domicilio. Muy poco probable que en caso de organizaciones criminales, narcotráfico, sicariatos, extorsiones y demás, muy poco probable que te digan, pasa adelante usted, adelante, toma asiento, busca lo que deseas. Eso no suele suceder. Por lo general las personas se ponen reacias, etcétera. Entonces lo que uno tiene que hacer es actuar rápido. Para esa actuación rápido, muchos de los allanamientos, y aquí voy a hacer un paréntesis, qué es lo que ustedes opinan sobre el horario de los allanamientos. Por ejemplo, ¿a qué hora suelen darse los allanamientos? ¿Han participado, doctores, en algún allanamiento? ¿A qué hora suelen darse los famosos allanamientos? O los descerrajes, las incautaciones, ¿a qué hora suelen darse? ¿Serán a las 11 de la mañana? ¿Serán a las 4 de la tarde? ¿Serán a las 5 de la tarde? ¿A qué hora suelen darse? Muy bien, acá me dice, por ejemplo, Valera, en la madrugada, por lo general, claro. La gran mayoría de allanamientos, estimados participantes, se suelen dar en la madrugada, a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, 5 de la mañana. Es decir, cuando el común denominador de las personas que no son noctámbulas, a esa hora, 3 de la mañana, 2:30 de la mañana, 4 de la mañana, están pues en los brazos de Morfeo, están durmiendo. Muchos consideran que ese horario para los allanamientos debe ser inconstitucional y que es una vulneración a la dignidad de persona. ¿Qué opinan? ¿Por qué creen ustedes que el Ministerio Público elige como horario de allanamiento 4 de la mañana?
5 de la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué no eligen 8 de la mañana, que la gran mayoría está despierto? 9 de la mañana, que la gran mayoría está despierto. ¿Por qué eligen un horario de 4 de la mañana, de 3 de la mañana? ¿A qué se debe? Lógico, pues doctores, si yo le voy a buscar a las 8 de la mañana, ¿dónde va a estar? En su trabajo. Va a estar en el gimnasio. Va a estar en una salida. ¿Qué sé yo dónde estará? Pero yo no lo puedo buscar pues en ese horario de la mañana. 2. Si esa persona se encuentra en ese horario, tal vez tenga más posibilidades de poder fugar. Y yo no puedo correr riesgos. Entonces, por una cuestión estratégica, sobre todo, es que el horario que establece son 4 de la mañana. Son 3 de la mañana a veces. En la madrugada. O sea, mientras que la persona está durmiendo, hay que tocarle la puerta. Se toca la puerta en ese horario. Ahora yo te pregunto, espero que nunca suceda, ¿eh? Pero ¿qué pasaría? Te pongo como ejemplo, hoy estamos sábado y mañana domingo, en la madrugada, a las 4 de la mañana, les tocan la puerta. 4 de la mañana les tocan la puerta a ustedes. Pam, pam, les tocan la puerta. Ustedes dicen, ¿quién me está buscando a las 4 de la mañana? Se despiertan, abren ahí su ventana y lo que ven ustedes es a un fiscal con su medalla, ¿no? Ustedes la medalla distintiva larga del fiscal, color blanco, y ves a los fiscales adjuntos que también tienen su medalla. Y ves un promedio de 15 policías, un promedio de 10 policías. Pregunta, ¿le abres la puerta o te das a la fuga? ¿Qué harías? ¿Te das a la fuga? ¿Abres la puerta? Para empezar, sería un momento impactante en la persona y vaya que lo es, ¿no? Porque no te lo esperas. Entonces la persona en ese momento impactante dice, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? Hay un temor natural de la persona, hay un miedo natural. Claro, muchos de la persona pues se fugan, muchas de las personas se van, muchas de las personas dicen, no, me voy a retirar del lugar. Entonces, ¿qué es lo que uno tenemos que hacer? Tenemos que actuar rápido. Si no actuamos rápido, ¿qué podría darse? Muchas cosas, doctores. Primera situación que se podría dar, que la persona se fugue. Siguiente situación, que se quiera suicidar, que se quiera matar. Hay personas que prefieren morir antes de estar en la cárcel, ¿no? Ellos lo consideran como indigno estar en la cárcel y dicen, no, mejor me mato pues, ¿no? Me voy a quedar como un héroe tal vez en la historia. ¿Qué sé yo? Cada quien tiene su forma de pensar, en fin. Entonces, el accionar tiene que ser inmediato. Tocan la puerta, no abren, otra vez más, entonces el fiscal tiene que dar la orden. Rompamos la fiesta, de cerraje. No, pero es la inviolabilidad de mi domicilio, pues ¿cómo van a ingresar? Sí, puede ser el contexto de inviolabilidad del domicilio, ¿ya? Podemos tener la inviolabilidad del domicilio. No existe ningún problema, doctores. Ya puede haber una inviolabilidad del domicilio, porque lo que yo estoy teniendo es autorización judicial. Entonces, sí, ¿han participado o no de los allanamientos? Bueno, nos hemos participado en varios allanamientos, porque lógicamente abres la puerta con los combazos, abres con los combazos de la puerta, patada, y hay que tener que ingresar, pues. Entonces ingresan los efectivos policiales, etcétera, y en ese horario muchas de las personas están con su pijama. ¿Ustedes han visto personajes públicos que han salido con su pijama o no? De Mickey Mouse, de Minnie, de Pluto, de la Tortuga, en fin. Entonces en ese momento las personas incluso con su mascarilla salen, ¿no? Porque hay muchas personas que antes de dormir se ponen su mascarilla de lechuga, de tomate, y así salen, pues, porque claro, ingresan a tu puerta, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué está pasando? Ingresan y tú ves al fiscal, fiscales adjuntos, los efectivos policiales, todos se encuentran ahí. Entonces la persona dice, ya, ¿cómo me van a molestar a este horario? Déjame cambiarme por lo menos, estoy en paños menores. Entonces yo te pregunto, si tú eres fiscal, le dices, ay, disculpa señor, que está en paños paños menores, por favor cámbiese. No le voy a decir eso, pues, ¿cierto? ¿Qué tal esta persona y se suicida? ¿Qué tal esta persona y se mata? Entonces y tenemos que ser cuidadosos con la diligencia que vamos a llevar a cabo. Entonces inmediatamente, no importa que usted esté con pijama, usted no se mueve de aquí. No, pero estoy con mi mascarilla, no interesa, usted me está vulnerando mi dignidad, hay un problema pues ahí, porque las diligencias de una u otra manera sí tienen ciertos menoscabos a los contextos de la dignidad como persona, pero ¿qué lo hacemos? Dejamos que se cambie, que se fugue, que se mate, o aseguramos en ese momento el contexto y ponemos cuestiones de excepciones. No se olviden que dentro del ámbito procesal nos habla de lo que son causas de justificación, porque claro, que tú detengas a una persona en paños menores, o que lo detengas en un hospital,
contraviene pues su dignidad. Eso está claro. ¿Hay una contravención a la dignidad? Por supuesto que sí. ¿Hay una contravención al trato de la persona? Por supuesto que sí. Por eso es que cuando existen detenciones, miren, y hay personas que en el argot criollo sacan pues memes, ¿no? Y en los memes ponen, por ejemplo, a la persona detenida. Es una vulneración al tema de su dignidad como ser humano. Claro, porque a ver que a ti te detengan y que tu persona que has estado con tu pijama sacan un meme, contraviene tu moral, contraviene la autoestima, contraviene la dignidad del ser humano. Eso no está bien. Pero no puedes hacer más cosas porque hay que actuar rápido. Entonces, si luego te denuncian por una extralimitación de función, por un abuso de autoridad, que dicho sea de paso, existen esos tipos de denuncias, existirá lo que es una causa de justificación. Y ustedes saben que en los contextos de causa de justificación encontramos actuar en cumplimiento y el ejercicio de un deber. Si nosotros actuamos cumpliendo un deber, no cometemos ningún tipo de abuso. Porque hay un deber de por medio. Y por ende, por más que te denuncien por ese delito, se va a incorporar una excepción, ¿no? En el sentido del ejercicio y cumplimiento del deber, entonces será una causa de justificación. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Ya, detienes a la persona. Después de su detención, si ya no es una situación de flagrante delito, lógicamente se le entrega la orden de detención girada en su contra. Usted lea, tiene derecho a su abogado. Y ahora hay que empezar a incautar todo. Hay que incautar. Ahora, la incautación no es una incautación lo que la corazonara dice, sino hay que ver qué incautamos. Ah, tenemos laptop, eso tenemos que llevarnos, ya incautamos la laptop. Tenemos la tablet, eso tenemos que llevarnos, incautamos la tablet. Ah, tenemos mira, acá tenemos esta documentación, eso tenemos que incautar, entonces incautamos esa documentación. Ah, tenemos esto también que nos tenemos que incautarlo, todo se incauta, se lacra, se deja constancia en un acta, ¿no? El acta de incautación o acta de allanamiento, dejamos constancia de todo lo que se está incautando, la mesa, etcétera, todo. Ahora, lógicamente voy a incautar lo que yo considero que me va a ayudar a mi objetivo pues, de investigación, porque tampoco voy a incautar por incautar, incauto todo lo que realmente me va a ayudar a los objetivos de mi investigación. Si no, sencillamente no las incauto y no tendría por qué hacerlo tampoco. ¿Ok? Entonces, solamente incautamos aquello que nos van a ayudar a los objetivos, lógicamente, de la investigación. ¿Ok? Hay un punto bastante interesante, y este es el caso Alan García. Ustedes se recuerdan del caso de Alan García. ¿Quién no recuerda en el año 2019, si la memoria no me falla, ustedes saben que fueron al domicilio de Alan García para realizar una diligencia de detención y de incautación? ¿Se recuerdan? ¿Quién no recuerda? Pues ese año, ¿no? 2019. ¿Saben lo que sucedió ahí? Bueno, sabemos lo que por historia, sabemos que por las noticias y todo lo demás, lo que se habría acontecido en el año 2019, cuando el Ministerio Público, juntamente con los efectivos policiales, enrumbaron a la casa de Alan García, y Alan García no bajó, ¿de acuerdo? Se quedó en la escalerita mirando, y luego se metió a su habitación, y de acuerdo a lo que se establece, se señala, porque hay varias cosas que finalmente quedaron también en el análisis, en el contexto de valoración, ahí se habría escuchado un disparo, porque no existe un audio donde se evidencie o se escuche que se habría realizado un disparo, y ahí es donde Alan García habría acabado con su vida. Eso se señala, ¿no? Bueno. Fuera de eso ya hay muchos mitos, etcétera, de que él, por ejemplo, estaría en otros países, en fin, ¿no? Acá habría que ver de quiénes han participado, si finalmente vieron el cuerpo en ese momento, y en fin, ¿no? Y obviamente el fiscal que estuvo a cargo de la investigación y los efectivos policiales que también en ese momento se encontraban. El punto está que luego de este suceso, la gran pregunta es si la persona supuestamente se ha suicidado, entonces, ¿paralizamos la diligencia o no? ¿Qué opinan? ¿Hay que paralizar la diligencia? Porque ya una de las formas en las cuales se extingue el ejercicio de la acción penal es por el fallecimiento de la persona investigada. En este caso estaba y el suceso fue demasiado rápido, entonces se comunicó que obviamente el expresidente de la República había, por ejemplo, fallecido, ¿no? Había fallecido. Entonces aparecieron unos abogados y los abogados dijeron, váyanse de aquí.
váyanse de aquí porque la fiscal de la nación no puede entender de cómo ustedes estén aquí y quieran seguir haciendo la diligencia. ¿Y es así, doctores? O sea, porque se murió, ya decimos, bueno, se murió, entonces hay que irnos. ¿Así funciona la ley? ¿Nos tenemos que ir? No, pues, ¿cómo nos vamos a tener que ir si al final, si yo tengo, a menos, es diferente la situación, si yo tengo solamente a una sola persona que está siendo sometida a proceso de investigación, eso es diferente. Si yo tengo a una sola persona que está siendo investigada, entonces esa persona se muere, entonces ya no tiene sentido que yo desarrolle, lógicamente, un acto de investigación, porque en ese caso voy a tener que archivarlo. Claro, voy a tener que archivarlo, porque era mi única persona que estaba siendo sometida a un proceso de investigación. Pero ¿qué sucede si yo tengo varias personas? Si yo estoy investigando la presunta existencia de una banda criminal, si yo estoy investigando la presunta existencia de una organización criminal, entonces en esos casos en concreto, está bien, pues uno de los tantos investigados, lamentamos el sentido pésame por la situación, etcétera, que se acaba de matar, ¿no? Se acaba de suicidar, pero necesito la información para saber quiénes son los otros que han sido implicados, porque hay otras personas que también están siendo investigadas. Entonces la diligencia tiene que continuar. Y la persona que se quiere o que se quiere en ese momento entromecer en ello, entonces tendré que señalarlo que se retire. Claro, y si no se retira está obstaculizando lógicamente el proceso de investigación y puede ordenar que lo detengan. Claro, entonces lo detienen, pues. Ya, denúnciame, demándame por abuso de autoridad, estoy cumpliendo un deber, pero usted queda detenido. Más bien vamos a iniciar una investigación, dejemos constancia en el acta de la participación que él ha tenido, y le vamos a iniciar un proceso de investigación. Y ahí nos vamos a ver. ¿Ya? Bueno, a ver, tengo a Cristian, me parece levantó la mano, recuerdo que ustedes pueden participar, ¿sí? A ver, Cristian, Michelle, ¿puedes activar tu micrófono? Sí, doctor, buenos días, ¿se escucha? Sí, Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Un gusto y felicitarle por su cátedra. En esa línea, estimado doctor, me llamó bastante este tema de Alan García cuando llenaron, pero la pregunta es, si vuelve de acá a 10 años, supongamos, ¿no? Supuesto, si vuelve de acá a 10 años ya extinguido su proceso y vuelve a postular a la presidencia, en ese caso, vuestra fiscalía, ¿qué haría? ¿Volvería a procesarlo? ¿O ya... Es una pregunta bastante interesante, ¿no? Es una pregunta bastante interesante. Hay muchas personas que fingen su muerte, ¿ah? Hay muchas personas que fingen que están muertos y son investigados, por ejemplo, por lavado de activos. Hay personas que están siendo investigados por un delito de omisión a la asistencia familiar. Son investigados por delito de violación y estas personas fingen la muerte. Entonces, si hay una muerte, hay que primero solicitar, obviamente, a la RENIEC para que nos entregue el acta de defunción, porque tampoco voy a extinguir el ejercicio de la acción penal así por así. Tendré que solicitar un acta de defunción, emitir una constancia donde se establece que fulano de tal ha fallecido, un acta de defunción. Con ese acta de defunción motivo mi disposición estableciendo el archivo del caso por muerte. Ahora, ¿qué pasa si después de un tiempo regresa? Ahí va el tema. Si ya se ha extinguido el ejercicio de la punibilidad del delito, sobre esa carpeta fiscal que yo inicié la investigación ya no puedo hacer nada. Pero eso no significa que pueda obtener nuevos elementos de convicción y iniciar con un nuevo delito. O y ni siquiera con un nuevo delito, ese mismo delito, pero otras circunstancias que se han dado, incluyendo el fingimiento de muerte de la persona. En el caso de Alan García habría que ver lo mismo. Son delitos que, para empezar, los contextos de prescripción son en 60 años. Si es que él revive, etcétera, o vive, o si está escondido. Y yo creo, pues, que de acá a 60 años, porque ustedes saben que existe la duplicidad también en los delitos de corrupción. Entonces, si tú tienes 30 más el 35 más la duplicidad, estamos hablando de un promedio de cerca de 85 años aproximadamente, donde recién se va prescribir el delito. Y yo no creo que ni siquiera nosotros, tal vez que nos encontremos acá en 85 años, siga vivo. Entonces, si él regresa, el tipo penal aún no ha prescrito y se va a continuar, pues, ¿no? Se va a continuar, ¿sí? Eso es lo que sucedería ahí. Ok, doctores, vamos. Entonces, estábamos hablando de ello, sigamos acá.
Ya, vamos luego. Vamos ahora a irnos a algo bastante interesante, doctores, que es el derecho a la prueba. Vamos al derecho a la prueba. ¿Qué entendemos en el contexto del derecho a la prueba? ¿Quién tiene el derecho a la prueba? Pregunta sencilla. ¿Quién viene a tener carga de la prueba? ¿Quién tiene carga de probanza, doctores? ¿El representante del Ministerio Público o el abogado defensor? ¿Quién tiene carga de prueba? Lógicamente lo tiene el fiscal, ¿no? El fiscal como titular del ejercicio de la acción penal, el fiscal como defensor de la legalidad, el fiscal es el que tiene carga de la prueba. Esos son los roles que ha establecido en tu Código Procesal Penal. La carga de la prueba. Se tiene siempre por el otro lado lo que se establece como la presunción de inocencia. ¿Y qué nos señala? Toda persona es inocente prueba en contrario. No existe una presunción de culpabilidad, existe una presunción de inocencia, ¿no? No existe una presunción de culpabilidad, existe una presunción de inocente. A ti se te presume inocente, prueba en contrario. No hay una presunción de culpabilidad. Pero ¿qué pasaría, fíjense ustedes, si en realidad la defensa hoy en día tendría carga de probanza? La cosa sería diferente. A tu defendido le imputan un delito de violación. Entonces, si le imputan un delito de violación, tú tienes la obligación de demostrar la inocencia de tu defendido por el delito de violación. A tu defendido le imputan un delito contra la administración pública. Se me ocurre un delito de colusión, negociación incompatible o peculado. Entonces tú como abogado defensor tienes la carga de probanza de demostrar la inocencia de tu defendido. Nuestro sistema procesal no es así y yo creo que está bien porque te enfrentas el Ministerio Público y un estudio jurídico. Y el Ministerio Público cuenta con el personal, cuenta con los pools, cuenta con las fiscalías corporativas. Aparte de eso tiene un sistema logístico bastante grande. Claro, tiene diferentes unidades que le van a ayudar al objetivo de investigación. Y por ende es básicamente lógico que el que tendría que tener carga de probanza tendría que ser el Ministerio Público y no el abogado defensor particular. Ahora, con eso no estoy señalando que el abogado defensor particular no pueda presentar carga de prueba. Si él lo considera necesario, podría. También enriquecimiento ilícito o desbalance patrimonial como Domingo Pérez. Claro, o sea, hay que ver, ¿no? Hay que ver situaciones. Son finalmente si contexto de investigación. Porque claro, uno como abogado defensor, si lo considera necesario, podría plantear una tesis demostrativa. O podría plantear una tesis de refutación a la acusación. O el último caso, yo podría plantear y buscar ante el juez una duda razonable, ¿no? Porque ustedes saben que el juez, cuando emite una sentencia, tiene que tener la certeza de la comisión del delito. Tiene que estar seguro de lo que él hace en valoración de los medios probatorios y finalmente señalar que esa persona sí cometió el hecho delictuoso. Pero el nivel al cual tiene que llegar es un nivel de certeza. Si no existe certeza en la comisión del delito, entonces ingresa la terminología que nosotros conocemos como es el indubio pro reo. Y el indubio pro reo nos dice que la duda. ¿A quién favorece la duda, doctores? En el indubio pro reo. ¿La duda a quién favorece? ¿A quién favorece la duda? La duda favorece al reo, que en este caso la terminología sería indubio pro acusado. Es decir, que la duda va a favorecer al acusado. ¿Ok? La duda va a favorecer al acusado. Bueno, técnicamente vamos a ver en el contexto del derecho a la prueba que en realidad ese término de prueba se utiliza a nivel de la etapa de juzgamiento. O sea, en juicio oral yo voy a hablar de prueba. Antes de ello, todo lo que yo tengo serán elementos de convicción, ¿no? O incluso a nivel de las diligencias preliminares, lo que yo voy obteniendo son los famosos indicios iniciales de la investigación. Y así formalizo, incluso la formalización de la investigación preparatoria no es a través de los elementos de convicción, sino a través de los indicios reveladores de la presunta comisión del delito. Ya en la etapa de formalización de investigación preparatoria, lo que yo obtengo y lo que luego finalmente el fiscal podría emitirlo a través de un requerimiento acusatorio, eso sí vienen a ser elementos de convicción que tienen el rango de ser suficientes. Entonces la pregunta es, hay que hablarlo porque no hacemos actividad probatoria, sino cuál es el momento de la presentación de los medios probatorios, que eso es una cosa diferente. Pregunta, ¿en qué momento se presentan los medios probatorios? O reformulo mi pregunta. ¿En qué etapa procesal, doctores, presentamos los medios probatorios? Etapa procesal, ¿cuál es la etapa procesal para presentar los medios probatorios? Investigación preparatoria, etapa intermedia o juicio oral. ¿Cuál es, doctores? ¿Cuál es el momento de la presentación en juicio?
Claro, etapa intermedia. Muy bien, juicio no es. Es etapa intermedia. Alguien me hizo juicio, no. El momento procesal para presentar mi medio probatorio es en etapa intermedia. Ahí presentamos. ¿No ve que el fiscal formula su requerimiento acusatorio? Y el fiscal dice, este es mi requerimiento de acusación. La acusación del fiscal pues tiene que tener la premisa fáctica, que no son otra cosa, doctores, que la narración de los hechos. Eso vienen a ser las premisas fácticas. Debe haber una premisa jurídica y finalmente tiene que haber las premisas probatorias. Entonces el fiscal dice, estos son mis medios probatorios que yo estoy presentando. Ok, perfecto, no hay ningún problema. Es en etapa intermedia con la acusación. Pregunta, ¿y la defensa en qué momento presenta sus medios probatorios? ¿Cuál es el momento probatorio, doctores, donde la defensa presenta sus medios probatorios? Porque ya sabemos que la acusación es el momento de la presentación de los medios probatorios, pero por parte del fiscal. El fiscal en ese estadio presenta sus medios probatorios. ¿Y la defensa cuándo las presenta? Claro, en la contestación de la acusación, pues ahí presenta su medio probatorio. Entonces, el juzgado lo que hace es recibir la acusación, no se hace mucho problema porque con esa acusación lo que hace es trasladar la acusación. Entonces dice, muy bien, sujetos procesales, tienen ustedes el plazo de 10 días, una mano, tienen el plazo ustedes de 10 días para que presenten sus medios probatorios. Y los sujetos procesales en ese plazo de 10 días presentarán, no solamente harán observaciones a la acusación, no solamente plantearán excepción de procedencia de acción, no solamente solicitarán una variación de una medida de coerción personal, sino que es el momento procesal oportuno para que puedan presentar lo que vienen a ser sus medios probatorios también. 10 días. No nos olvidemos que el Código Procesal Penal te da la potestad que el fiscal pueda hacer incorporación a la acusación, que es otro cantar. La siguiente pregunta es, ¿y fuera de ese tiempo, o sea, fuera del plazo de los 10 días, ya en etapa intermedia estoy diciendo, ¿puedo presentar algún otro medio probatorio o ya no puedo ya? Claro, en el juicio sí, pero en etapa intermedia ya lo puedo presentar. ¿O precluye la oportunidad? Precluye, hay una preclusión, hay un momento procesal oportuno. Siempre tiene que existir un momento procesal oportuno. Y por ejemplo, en el caso del momento procesal oportuno, son los 10 días que da el juzgado a la defensa para que pueda presentar. Entonces yo digo, no puedo presentar. Y acaba esto para quienes se dedican al litigio. Muchos abogados litigantes, doctores, o sea, lo ideal sería que una persona asuma la investigación de inicio al final. Eso sería lo adecuado, es decir, conocer el caso desde su inicio y cómo el caso llegamos hasta el final del caso. Eso sería lo adecuado, el conocimiento del caso desde el inicio hasta llegar al final. Pero ¿qué es lo que sucede? A muchos abogados litigantes particulares lo contratan ¿en dónde? En juicio. Lo contratan en juicio. O sea, porque el otro dice, no, el otro abogado no me ha defendido bien, no hablaba bien, yo conocía más, parece, que el abogado. Entonces, la verdad, no he tenido una defensa adecuada. Entonces, por eso es que lo he subrogado. No quiero que él sea mi abogado y quiero que usted sí me defienda. La pregunta es que el abogado ve el caso y dice, ¿cuántos medios probatorios tenemos? 0 medios probatorios. Mi anterior abogado me dijo que se reservaba. ¿Qué? Así dijo. Y no presentó ningún medio probatorio. Y la fiscalía, ¿cuánto ha presentado? 90 medios probatorios. ¿Y cuántos lo han admitido? Los 90. ¿Qué haces? Pregunta, ¿en el juicio oral podemos presentar medios probatorios o ya no? Sí, ¿cierto? Claro. En el juicio oral puedo presentar medios probatorios. Pregunta, ¿en cuántas circunstancias puedo presentar medios probatorios en el juicio oral? ¿En cuántas circunstancias puedo presentar medios probatorios en el juicio oral? Hasta en 3 oportunidades. O mejor dicho, 2 en realidad, pero una es la que nos habla de prueba nueva. La prueba nueva, que en todo caso es el título que se establece inicialmente, me establece 2 marcos situacionales para la presentación de medios probatorios. En el contexto, lo repito nuevamente, de lo que se entiende prueba nueva. Una de ellas, lo que ha sido obtenido con posterioridad a la audiencia de control de acusación. Me establece así el Código Procesal Penal. O sea, lo obtenido con posterioridad a la audiencia de control de acusación será considerado
como prueba nueva. Ahora, lo importante es que yo tendría que sustentar hecho. Lo importante que yo tendría que hacer es hablar, estipular, mencionar cómo es este contexto, lógicamente, de la obtención de lo que viene a ser la prueba nueva. La otra circunstancia me hace referencia a una especial motivación. La especial motivación es diferente. La especial motivación, estimados participantes, significa, ustedes saben que para la sustentación de mis medios probatorios, yo tengo que sustentar 3 cosas. Factores de pertinencia, conducencia y utilidad. ¿Cierto? Yo tengo que sustentar ello. Si mi medio probatorio es pertinente, si mi medio probatorio es conducente, si mi medio probatorio es útil, obviamente ingresa primigeniamente el contexto de la utilidad, de la legalidad, perdón, porque si no estaría en un marco de prueba ilícita. Si el abogado anterior no ha sustentado muy bien pertinencia, conducencia u utilidad, entonces llega el momento procesal oportuno para que ahora este nuevo abogado, o incluso tú que en su momento te has confundido, si sustentes los factores de por qué el medio probatorio debiera ser en pertinente, en conducente o en útil. Y a eso es lo que refiere la norma como una especial motivación. ¿Ya? Hasta ahí yo tengo 2 circunstancias. Tercera circunstancia, prueba de oficio. Muchos están en contra de la prueba de oficio, pero la prueba de oficio es una facultad no discrecional, sino es una facultad que en todo caso tiene el juez y que tiene los sujetos procesales. Por eso le decía, existe hasta 3 situaciones donde si no importa que en la etapa intermedia yo no he obtenido algún medio probatorio, pero ahora en la etapa de juzgamiento sí puedo tener estos medios probatorios. Lo puedo presentar para su respectiva, lógicamente, valoración. ¿Ya? Siguiente diapositiva. Existen 5 contenidos, ustedes pueden verlo ahí, 5 contenidos, doctores, del derecho a la prueba. ¿Ya? 5 contenidos. Primero, cuando yo hablo de estos 5 contenidos, yo les voy a hablar de lo que se llama igualdad de armas. ¿Qué significa igualdad de armas? Para empezar, doctores, la igualdad de armas es un principio procesal. Y ahí se habla del principio de igualdad de armas. Es un principio procesal, el principio de igualdad de armas. Entonces, la igualdad de armas no significa que al fiscal le están dando media hora, 1 hora para su alegato de apertura y que a la defensa solamente le encuentran dando 5 minutos. Eso no significa que no existe igualdad de armas, porque los roles son así. ¿No ves que el Ministerio Público tiene el rol de investigar y tiene carga de la prueba? Y en el caso de la defensa el rol que tiene es muy diferente. Entonces por ese lado no es. Por ahí no es la situación. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa la igualdad de armas? Idénticas posibilidades, fíjense ustedes lo que establece, idénticas posibilidades de alegación, de prueba y de impugnación. Es decir, así como el Ministerio Público puede presentar sus medios probatorios, tú como defensa también puedes presentar tus medios probatorios. El fiscal está llevando sus testigos, ya, pero no significa que solamente el fiscal va a llevarlo. Tú como defensa también podrías llevar a tus testigos. El perito está planteando su perito, ya está bien, pero tú como defensa también podrías llevar tus peritos, ¿no? O sea, testigo con testigo, perito con perito, no hay ningún problema. Ambos pueden presentar su medio probatorio, por eso es lo que te dice en el primer contexto de que el derecho de ofrecer medios probatorios que sean necesarios lo tienen los sujetos procesales. El segundo, a que sean admitidos, pero ahí ingresa lo que yo decía. No es que yo le presento una prueba y le digo, señor juez, aquí está mi prueba, y usted valóralo. Aquí está, señor juez, los videos, valóralo usted. Aquí está, señor juez, las comunicaciones, valóralo usted. No se trata de que el juez necesariamente me va a valorar los medios probatorios que yo le voy a presentar. Para empezar, vamos a debatir mucho la legalidad de esa prueba. Y ahí ingresa el contexto de la prueba prohibida, pues. Yo tengo que ver que la obtención del medio probatorio se ha dado sin la existencia de vulneración de ningún derecho fundamental. O sea, el medio probatorio que yo he obtenido no ha vulnerado la inviolabilidad de las comunicaciones. No ha vulnerado la inviolabilidad del domicilio. Todo ello en el marco de legalidad. Pero si yo advierto que existe vulneración de ese derecho fundamental de los 2 que anteriormente los acabo de estipular, entonces voy a solicitar la exclusión de ese medio probatorio. Hay que excluirlo del proceso. No se debe valorar ese medio probatorio, por supuesto, ¿no?
Entonces eso se va a peticionar. Ahora, no es tampoco suficiente con el hecho de yo presentarlo en mi medio probatorio y bien, gracias. Yo tendría que sustentar como mi medio probatorio si este medio probatorio es pertinente, conducente u útil. ¿No? Ese es algo bastante importante. O sea, mi medio probatorio, si es pertinente, significa que está relacionado con los hechos en materia de investigación. Ahí ingresan los factores de pertinencia. Si hablo de la conducencia, ¿a dónde quiero llegar con este medio probatorio? Finalmente, los factores de pertinencia, conducencia, me permite a mí establecer que es útil para mi teoría del caso ese medio probatorio que yo estoy presentando. ¿Ya? Si yo tengo un medio probatorio, así que ésta se haya obtenido sin vulneración de un derecho fundamental, pero que no es pertinente, no lo van a valorar, no lo van a admitir mi medio probatorio, porque no es pertinente, pues estamos en un delito de violación, usted me está presentando otro medio probatorio que ni sustentan ni el hecho precedente, ni el hecho concomitante, ni siquiera el hecho posterior. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer una valoración de ese medio probatorio? Ni siquiera lo voy a valorar, porque no lo voy a admitir ese medio probatorio, porque no cumple, pues no es pertinente. Entonces, en el segundo contexto, para que sean admitidos, tiene que haber una adecuada sustentación. Y eso va de la mano con el factor número 3, adecuadamente actuados. Y cuando nos habla adecuadamente actuados, es fundamentarlo bien. O sea, yo tendría que decir al señor juez, para empezar, mi medio probatorio es legal. No ha vulnerado derecho fundamental. Segundo, es pertinente, guarda relación con los objetos de materia de investigación. Es conducente porque nos va a ayudar a probar que fulano de tal realizó los tocamientos indebidos. Nos va a ayudar a probar la comunicación que existió entre fulano mengano. Nos va a ayudar a probar que fulano de tal escondió el dinero. Nos va a ayudar a probar la solicitud del dinero. Eso es la conducencia. Y la utilidad, ¿cómo refuerza mi teoría del caso? Demostraremos que todos esos criterios ingresan en el contenido número 3 de lo que viene a ser el derecho de prueba. El contenido número 3 del derecho de prueba. Luego de que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada en los medios probatorios. El cuidado de los medios probatorios. No todos los medios probatorios tienen cuidado, pero hay medios probatorios que lógicamente por su naturaleza hay que darle un cuidado especial. Te voy a poner un caso. Miren, vayamos ahí. Imaginémonos que es una diligencia de un presunto delito de feminicidio. Entonces, si hay un presunto delito de feminicidio que se ha dado en espacio público, ¿no? Porque al parecer este sujeto, que ya la señorita había terminado con ella, ¿no? Entonces este sujeto lo buscó a su trabajo. Cuando lo buscó a su trabajo le pidió para que regresaran. Regresa conmigo. La señorita le dijo, primero muerta que regresar contigo. Entonces el sujeto le dijo, bueno, voy a cumplir tu deseo, y lo mató. Lo asesinó. Entonces, ¿con qué lo asesinó? Con 6 disparos. Pero antes de eso lo golpeó, ¿no? Entonces la chica se defendió también, entonces quedaron muchas cosas. Lo que uno tiene que hacer es lo siguiente, hay que cercar la escena del delito. ¿Y quiénes tienen que cercar la escena del delito, doctores? Los efectivos policiales. Después que se ha acercado la escena del delito, ¿quién es el primero que tiene que llegar? ¿O quién es el primero que va a actuar? ¿El fiscal, el policía? ¿Quién actúa primero? Porque la persona está ahí, pero ¿quién va a determinar si esta persona está muerta o no está muerta? ¿El médico legista o el médico forense? No, los peritos son, los peritos finalmente que se van a encontrar en ese momento son los que van a ayudar a recolectar aquellos elementos, indicios que encontramos en la escena del delito. Pero yo tengo que, en ese sentido, cerciorarme si la persona está muerta o no está muerta. Entonces el primero que tiene que llegar es el médico forense, el médico legista. ¿Quién llega? El médico legista llega a la escena del delito. Y el médico es finalmente quien va a determinar si esta persona está muerta o no está muerta. Y acá vamos a recordar un poco de lo que se estudia en criminalística. ¿Cuándo decimos que una persona está muerta? ¿O cómo nos enteramos finalmente que la persona está muerta? ¿Cómo el médico legista determina si una persona está muerta o no está muerta? Uno, a través de lo que viene a ser él. Se entiende que si nosotros vivimos, tenemos nuestro pulso, ¿no? Claro, tenemos nuestro pulso. Aquí hay personas que no tienen pulso, ¿ah? Por ejemplo, yo no tengo pulso en la muñeca. O sea, tú me agarras la muñeca y pareciera que estoy muerto. Pero entonces el médico legista lo que tendrá que hacer es agarrar el pulso
¿no? Apretar la vena que ahí se encuentra y ver si existe palpitación o no existe palpitación. Si no encuentra el pulso en la mano, ¿no? Entonces tendrá que buscarlo a la altura del cuello. Con los dedos lo pondrá en el cuello y vamos a ver si la persona está muerta o no está muerta. Y se da cuenta el médico legista y dice, no, no hay pulso, no hay palpitación. ¿Determino la muerte? No. Luego tiene que abrirle los... ¿Qué le va a abrir, doctores? ¿Qué tiene que abrirle? Ya primero estamos viendo si la persona ha muerto o no muerto. Luego vamos a determinar de qué murió. Primero hay que ver si la persona está muerta o no está muerta. Entonces primero yo he visto el pulso. Después de ver el pulso, ¿qué es lo que le tenemos que abrir a la persona? ¿Qué se le abre, doctores? ¿Se le abren los ojos? ¿O se le abren los párpados? ¿Cuál va primero, el ojo o el párpado? Los párpados, los parados, dice. No, los párpados, se tiene que abrir los párpados. Entonces con una luz... No, ustedes saben que los médicos legistas ven porque existe un punto en el ojo, no sé si son las iris, etcétera, que se dilatan o se acortan, y cuando una persona está muerta, obviamente se acortan. Entonces el médico legista abre los párpados y con la luz ve si efectivamente, pues, esta persona tal vez ha muerto o no ha muerto, ¿no? Entonces ahí con la luz vamos viendo murió o no murió esta persona y se va viendo en ese sentido, doctores, con la luz. ¿Ya? Hasta ahí ya tengo dos. ¿Y cuál es el tercero? Si ya hemos visto el pulso, hemos visto la luz en el ojo que hay que tener que ver a esta persona. ¿Y cuál será el tercero, doctores? ¿Cuál es el tercero? El tercero... Ustedes han visto la película, yo recuerdo que había una película donde un actor, bueno, se había casado de muy joven con una señora y la señora era multimillonaria, ¿no? Pero ya tenían como, la había conocido cuando la señora tenía como 55 años me parece y él tenía pues como 20 años. Entonces él decía, o tenía 60 creo. Entonces dijo, ya tiene 60 años, yo no creo que dure más, seguramente que va a morir en cualquier momento. Pero la señora logró vivir hasta cerca de 150 años. Y él murió antes que ella, o sea, no disfrutó de su fortuna. Pero ¿qué es lo que hacía él? Diariamente cuando despertaba, le ponía debajo de la nariz un espejito. ¿Por qué? Y eso es lo que va a hacer el médico legista. Si tú pones debajo de la nariz un espejito, si la persona está viva, ¿qué va a pasar con el espejo? Claro, vamos a determinar si respira o no respira, pero si tú lo pones el espejito debajo de la nariz, ¿qué determinamos? ¿Qué se hace el espejo? Bueno, se va a empañar pues el espejo. Va a empañarse, doctores, el espejo. Si lo ponemos ahí debajo, vamos a ver cómo se va empañando el espejo. Si la persona ha muerto, ¿se empaña o no se empaña? No se empaña, pues, en la persona que acaba de morir. Claro, no se empaña. Entonces, el médico legista, después de haber visto el pulso, punto número 1, después de haber visto, aparte de eso, las pupilas, ahora ve la respiración y recién después de todo ello determina la muerte de la persona. El médico legista determinó que la persona murió. Esta persona ha fallecido, dice el médico legista. La gran pregunta es aquí, ¿el médico legista me va a decir cómo murió? O después de haber determinado ello, ¿qué viene? El acta de levantamiento de cadáver. A ese cadáver, ¿dónde se le va a llevar, doctores? ¿Qué hacemos con el cadáver? ¿Dónde se lleva el cadáver? A la morgue. ¿Qué se va a hacer en la morgue con el cadáver? Porque el médico legista de buenas a primeras no te va a decir, no, murió de tal cosa. Es imposible. Se va a hacer, claro, se va a hacer un informe médico a la morgue, va a haber una necropsia y va a haber un informe de necropsia para que se establece cómo murió. Y va a decir, no, murió, no sé, la fuente en la que el cual pueda señalar la muerte lo va a determinar el médico legista. Pero después de esa situación que determina el médico legista va a determinar quién lo mató o de quién es la chamba.
de quién es el trabajo para ver quién lo mató. O el médico legista te va a decir, yo sé quién lo mató. No, ¿cierto? El médico legista no te dice quién lo mató. No se sabe, pues. El médico legista te dice, no, murió de tal cosa, murió por unos cuchillos aquí, de un ataque cardiorrespiratorio, lo que fuese. Pero ya es la Ya. No se escucha, ahora sí me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me ven? Sí, ¿no? ¿No se escucha? Sí, se me escucha. Ahora Ok. sí. Ahora sí. Ok. Bueno. Estábamos viendo que... Ok, sí, ahí está la doctora Daisy Mora, el doctor Carlos. Ok, muy bien. Estábamos viendo entonces, doctores, de que el médico legista determina si la persona murió o no murió, de qué murió sobre todo, pero ya es la labor del representante del Ministerio Público determinar la muerte. Para ello se tiene que desarrollar una labor de investigación, ¿no? Entonces, todos esos medios probatorios también, doctores, tienen que ser valorados. Siguiente, vamos. Derecho a ofrecimiento de prueba, derecho a la admisión de prueba hemos visto, admisión de los medios de prueba, pertinencia, conducencia y utilidad, lo que les acabo de mencionar. Y vamos a hablar un poco de la actividad probatoria. Vamos a hablar, doctores, de la actuación probatoria. Dentro de la actuación probatoria nos vamos a ir de frente a hablar, dejo los principios de prueba, los medios de prueba. Dentro de los medios de prueba, doctores, vamos a hablar de la confesión. ¿Ustedes sabían que la confesión es un medio de probatorio o no? En los últimos trimestres, doctores, ¿ustedes han recibido algún tipo de confesión? ¿Les han confesado algo en los últimos trimestres? ¿Han recibido alguna confesión por parte de su hijo, de su esposa, de su esposo, de alguien? ¿Les han confesado? ¿Qué significa la confesión, doctores? ¿Qué significa la confesión? ¿Qué es la confesión? La confesión, claro, muy bien, Daisy me dice, es una declaración. Es una especie de declaración en el contexto de la confesión. Por supuesto que sí. Pero técnicamente, doctores, la confesión es un medio probatorio. No es una testimonial, porque la testimonial también viene a ser un medio probatorio. Pero la confesión es una declaración. Se entiende que es una declaración de veracidad. Yo tengo que declarar algo, tengo que señalar algo. La confesión como tal, doctores, tiene su basamento en el artículo 160 del Código Procesal Penal. Si nosotros revisamos el artículo 160, ahí encontraremos como medio probatorio la confesión. 160 del ordenamiento jurídico, encontramos como medio probatorio lo que viene a ser la confesión. La confesión tiene dos párrafos, el primero de ellos los requisitos de procedibilidad de la confesión y el segundo la valoración que se tiene que hacer a la confesión. Pasemos con el primero, el requisito de procedibilidad. A ti te están imputando un delito, por ejemplo, de violación, un delito de asesinato, un delito de tocamientos indebidos, un delito de actos contra el pudor. Cualquiera fuera el delito que te están imputando, para que tenga regla de procedencia la confesión, estimados doctores, tú tendrías que aceptar los hechos y, lógicamente, aceptar la responsabilidad penal de los mismos. Esa es una regla de procedibilidad de la confesión. Te estoy imputando delito de robo, tú tendrías que decir, sí, pues, he robado. Te está imputando un delito de tocamientos indebidos, tendría que decir, sí, pues, realicé los tocamientos indebidos. Se te está imputando un delito de violación y tendría que decir, sí, pues, he cometido el delito de violación. Es decir, tendría que existir una aceptación de los hechos, ¿no? Porque si no vas a aceptar los hechos, entonces no te estás confesando, pues. Eso es lo que, por ejemplo, a los chicos de pregrado les suelo decir, ¿no? A veces un ejemplo típico. Si te descubren, si tú acabas de ver en un mensaje de celular que tu pareja se envía corazones, que le dice te amo a la otra persona, no olvido lo que pasamos el viernes en la noche, que se repita lo que pasó en tal lugar.
Entonces, si la persona te dice, a ver, déjame confesarte cómo ha sido, tú tendrías que aceptar que los mensajes de texto son verídicos. Pero si te va a decir, no, déjame explicarte, no es lo que parece, ¿te está confesando o no? ¿O se está justificando? Se está justificando, eso no es una confesión, pues. ¿Qué te va a confesar? Además, si tú acabas de ver el mensaje de texto, ni siquiera te va a confesar, porque lo que se ve no se pregunta. Son situaciones de cuestiones de flagrancia en cuestiones directas. Entonces, la regla, doctores, de la confesión es que tú, la primera regla de procedibilidad es que tú tengas que aceptar la imputación del fiscal. Tú tengas que aceptar los hechos que esté imputando el fiscal. Esa es la primera regla, doctores. Aceptación de la imputación del fiscal y aceptación, lógicamente, de los hechos también. Una vez que ya aceptas ello, recién vamos a pasar a la valoración probatoria de la confesión. En la valoración probatoria de la confesión, primero, la persona que da una versión, es decir, que está confesando, tiene que darlo de manera voluntaria. No le tienes que obligar. O sea, no le vas a decir, confiesa la comisión del delito, diga qué delito has cometido. Voluntariamente va a tener que confesar. Voluntariamente tiene que haber una confesión. Si no, absolutamente no dice absolutamente nada, ¿no? Tiene que haber una libertad de confesar. 2. ¿Será suficiente con confesar? Por ejemplo, ¿qué sucedería si la señora dice, yo lo maté? Yo he sido el que ha disparado, quiero confesar ello. Yo le tengo que creer por lo que está señalando, o sea, la señora dice que acaba de cometer el delito, doctores. ¿Yo lo tengo que creer o no? No, ¿cierto? ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué tal la señora está encubriendo a alguien? A su hijo, a un familiar, a un ser querido. Y por eso la señora se está, en ese sentido, autoimputando la comisión de un delito. ¿Puede ser o no? Claro, la señora mismo se podría estar imputando la comisión de un hecho delictuoso. La señora misma podría estar señalando, yo soy autora del delito. Entonces, para que tenga regla de procedencia también, doctores, de los factores de la confesión, tenemos que tener otros medios probatorios periféricos. Las cámaras, las huellas y demás contextos para que recién hagamos una valoración y digamos, esa sí es una confesión dable, ¿ya? Reglas de valoración. Sigamos. Confesión, doctores, artículo 180 del Código Procesal Penal. 160, perdón, del Código Procesal Penal. Vayamos a lo siguiente. Acá está la confesión. Hemos visto en el criterio de la confesión, lo que les acabo de señalar, voy a dar lectura, en la admisión de los cargos por el imputado o aceptación de la imputación formulada en su contra, y va a tener valor probatorio cuando necesariamente es corroborado con otros elementos de convicción, cuando se presta libre y es estado normal de sus facultades psíquicas, sea prestada ante el juez o fiscal que pretende en presencia de su abogado, y por último nos dice que se entiende que la confesión tiene que ser sincera y espontánea. Se entiende que toda confesión tiene que ir dentro de marcas de veracidad, y que toda confesión, lógicamente, doctores, tendría que ser sincera y espontánea. El testimonio. Acá yo quiero preguntarles a ustedes, ¿por qué creer a un testigo? A ver, pregunta a la clase, ¿por qué creer a un testigo, estimados participantes? ¿Por qué tengo que creer a un testigo? A ver, ¿quién me dice por qué creer a un testigo? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que creer a un testigo, doctores? El artículo 162 del Código Penal nos habla del testimonio. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos que conocer, por qué yo tengo que creer a un testigo? ¿Cuál es la razón de creer a un testigo? Jordi nieva Fenol, porque el testigo visualiza el momento de los hechos, porque él vio los hechos. Ya, pero ¿por qué él vio los hechos? Técnicamente, claro, sería porque el testigo vio los hechos, estuvo presente, porque ustedes saben que yo puedo tener un testigo directo o que puedo tener también un testigo indirecto. Cualquiera de los dos, doctores, puedo tener un testigo directo de los hechos, es decir, que estuvo presente al momento de la comisión de un delito, pero también puedo tener un famoso testigo indirecto. Cualquiera de los dos tengo, bien testigo directo o bien puedo tener testigo indirecto. Cualquiera de los dos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si yo me encuentro en el caso de lo que vienen a ser los testigos directos, yo tendría, aparte de su manifestación, que corroborar con lo que él me dice con otros medios periféricos.
Yo les voy a comentar un poco cuál es la historia del testimonio y por qué mucho se habla de que realmente en ocasiones la sola versión del testigo no es suficiente. Y ustedes me dirán cómo es posible que la no sola versión del testigo es suficiente. ¿Cómo se entiende ello? Lo vamos a manifestar. Miren ustedes, doctores, lo siguiente. Vamos aquí. Vayamos aquí. Ustedes saben que a lo largo de la historia las testimoniales se remontaban en que la veracidad del testimonio estaba en base a lo que el testigo decía inicialmente. Por ejemplo, al testigo se le suele preguntar, y se mantiene esto en el Código Procesal Penal, si profesa o no profesa la religión católica. Si el testigo dice yo profeso la religión católica, entonces va a ser juramento, el testigo juramenta. ¿Y qué va a jurar el testigo? Claro, el testigo jura decir la verdad ante Dios, ¿no? Ante Dios, entonces dice, ¿usted profesa la religión católica? Sí. ¿Jura por Dios decir la verdad? ¿Jura decir la verdad en su presente declaración? Sí, juro. Y la pregunta es, ¿y si juró en vano? Si juró en vano, porque hoy en día pues muchas personas te juran, te rejuran, te recontrajuran, ¿no? Hay poquísimos, creo el 0.5% de la población mundial que entiende que no podemos hacer juramentos en vano, que si te juro algo es porque lógicamente lo voy a cumplir, y se entiende que he jurado porque lo hice pensando. Entonces el juramento que voy a decir es una juramentación válida. Pero hoy en día te juran y te juran, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, incluso no sé cuántos de ustedes son felizmente casados. ¿Son casados o no son casados aquí en la clase? Quienes son casados, obviamente por religiosos, ustedes se recuerdan cuando hicieron sus votos de castidad y cuando ante el altar se juraron amor eterno, ¿no? ¿Y qué te decían? En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, así, ¿no? Y te juró amor eterno. Pasó un mes y ya te estaba adornando. ¿Dónde quedó el juramento? Ese es el adulterio. Y mira, y eso dentro del contexto de matrimonio. Y dentro de una relación, jura amarte y te da el famoso anillo de promesa. ¿Ustedes han visto, no, el anillo de promesa, doctores? ¿Les han dado anillos de promesa? Y te dice, mira, la ceremonia, acá te juro ante tu papá que nunca te voy a lastimar. Y este es el anillo de promesa. 2 semanas, ya te enteras que no solamente a ti te había dado el anillo de promesa, sino a 3 personas más, porque estaban dando oferta. Entonces les salía más cómodo, pues no 3 en 1. Y a las 3 les había prometido lo mismo. Entonces, hoy en día, doctores, estas cuestiones de los juramentos y las cuestiones de que alguien te jura son sencillamente subjetivas, pues. Pero ¿qué es lo que pasaba antiguamente? En el caso del testigo, si el testigo juraba decir la verdad, y si al final el testigo incumplía, no eran las leyes terrenales que se iban a encargar de este testigo, sino iban a ser las leyes divinas. Entonces Dios se encargaba de él. Le daba alguna enfermedad, le daba algo, entonces decían, ya ves, tú juraste en Dios en vano, juraste decir la verdad, ¿no? Pero fíjense ustedes, como decía Hierro Neafenol, esto incluso podría llegar a los temas de lo absurdo. Los temas de lo absurdo, porque tú has jurado, vas a esperar ahora que la justicia divina se encarga de él. O como muchos dicen, el karma, en fin, ¿no? Quienes las creencias y demás contextos que puedan haber. Y más ridículo aún, decía Jordi Neafenol, es en el caso de las promesas, pues, ¿no? Porque te dicen, y si tú no eres católico, ¿no vas a jurar ante Dios? No, pues yo no creo en Dios. Entonces, promete decir la verdad. Sí, prometo. Y ya, pues, doctores, hoy en día, ¿prometen o no prometen? Por ejemplo, los políticos, ¿qué prometen? Obras. Prometen todo, ¿no? Prometen hasta que logran el objetivo y ahí se olvidan. Entonces, Hierro Neafenol, en el contexto de la valoración del testimonio, decía lo siguiente: que los testimonios, si bien es cierto, serán importantes y cualquier persona puede ser testigo, pero las testimoniales no tendrán un valor probatorio único si es que éstas no son reforzadas con otros elementos periféricos. Tendría que haber otros elementos periféricos, doctores, que refuerzan el testigo. Si el testigo dijo, sí, yo vi que esta persona fue quien disparó,
Yo vi que esta persona fue quien se sustrajo un bien. Yo vi que esta persona fue el que puso una sustancia a la señorita y que luego finalmente se configuró el delito de violación. Yo lo vi con estos ojos, ¿no? Entonces yo he visto estos sucesos, he visto estos acontecimientos. Ya, pero todo lo que dice tendría que corroborarse con otros medios periféricos, con las cámaras de videovigilancia, con alguna documental, ¿no? Tendría que tener otras corroboraciones porque la sola declaración técnicamente y teóricamente no es suficiente. Digo teóricamente porque ¿qué pasa en la declaración de un menor de edad? En cámara Gesell. Si el menor de edad se indica a una persona, el autor del ser, el autor de tocamientos indebidos, pregunta, quienes están en la práctica, por ejemplo, y ven estos casos, ¿la sola declaración del menor es suficiente para condenar a una persona? ¿Es suficiente, doctores? No, pero en lo que ustedes han vivido, ¿la sola declaración del menor de edad termina siendo suficiente para condenar a alguien? Sí, pues. No, dice, no, si hay un protocolo en la cámara Gesell, no se olviden ustedes que los menores de edad no podemos sobre ellos hacer la revictimización. Entonces, muchas veces por la sola declaración, sindicación del menor de edad, el juez dice, hago la valoración, te condeno. Y dice, pero yo no le he tocado indebidamente, ¿cierto que lo conocía? No, pero la menor ya dijo. Son cuestiones críticas que se dan muchas personas a favor, muchas personas en contra, porque dicen la sola sindicación, así sea de un menor, no debería ser considerado suficiente como para poder imputar a una persona la comisión de un delito. Tendrían que existir otros medios periféricos que corroboren lo que en este caso se está señalando, ¿no? Como le decía, la sola sindicación no debería ser, doctores, en un factor de suficiente. La confesión es un medio probatorio, sí, hay que confesar, pero no toda persona se encuentra obligada hay que declarar. Yo puedo ser testigo circunstancial de los hechos, o puede ser un testigo de oídas, pero existen algunas reglas que también voy a manifestarlas. Por ejemplo, ustedes saben que el investigado, si lo considera necesario, puede hacer uso de su derecho a guardar silencio, ¿cierto? Eso lo conocemos. El investigado, si lo considera necesario, puede decir, yo no declaro. En el caso del investigado, pregunta, ¿el testigo obligatoriamente tiene que declarar? ¿O que existen ciertas circunstancias en las cuales el testigo no va a declarar, doctores? ¿O siempre declara el testigo? ¿Siempre declara el testigo o existen circunstancias donde el testigo no tiene que declarar? A ver, o siempre declara. Existen 3 circunstancias en las cuales el testigo no declara, doctores. ¿Ya? 3 circunstancias en donde el testigo no se encuentra obligado a declarar. ¿Cuáles? Claro, muy bien, claro, como ustedes lo saben, en ciertas circunstancias el testigo no se encuentra obligado a rendir su manifestación. En ciertas circunstancias el testigo no se encuentra obligado a declarar. El primero de ellos, cuando es un familiar, pues a mí me convocan a citarme como testigo, pero la persona que está siendo imputada es mi padre. La persona que está siendo imputada es mi madre, es mi hermana. O sea, son mis familiares. Pregunta, ¿yo en contra de mis familiares puedo declarar? ¿Estoy obligado a declarar? No. Si tengo un vínculo de familiaridad con el investigado, no digo absolutamente ni una sílaba. Tengo el derecho a guardar silencio. No declaro nada. Es mi derecho. Siguiente circunstancia. Por reserva profesional, ética profesional. Si yo tengo reserva de información del Estado, entonces yo no tengo por qué dar la declaración. En el caso del abogado, están investigando a mi defendido porque mi defendido ha sido alcalde, ha sido gobernador, etcétera, y a mí me llaman como abogado porque yo lo he asesorado para que yo declare en contra de mi testigo. Que yo le cuente qué me dijo mi testigo, qué me ha manifestado, que le dé detalles, que le cuente, que lo comente. Yo, siendo abogado, ¿puedo declarar en contra de mi testigo? ¿En contra de quien fue mi patrocinado? ¿Quién tendría que levantarme o quién tendría que, claro, levantarme el hecho o darme la facultad de que yo sí declare? Mi mismo patrocinado, pues. Me tendría que liberar del secreto profesional. Si mi defendido me dice, claro, te libero del secreto profesional, manifiesta, entonces yo podría dar una declaración. Si no, por un tema ético, como alguien de ustedes lo ha señalado, yo, y el Código Procesal lo señala, yo no tengo por qué declarar. Tercera circunstancia en la cual es el testigo dice yo no voy a declarar.
el testigo dice, yo no declaro sobre hechos de las cuales podría surgir mi responsabilidad penal. Por ejemplo, cuando uno inicia la investigación contra los famosos LQR, o cuando iniciamos la investigación, por ejemplo, contra los que resultan responsables de la comisión de un hecho criminal. Entonces, si yo realizo una investigación contra los LQR, o contra los que resultan responsables, doctores, de la presunta, o en este caso de la comisión del hecho criminal, LQR resulta responsable de la comisión del delito, muchas personas dicen, pero a mí me están convocando a declarar y yo como testigo no tengo acceso a la carpeta fiscal. Y qué sé yo si al final lo que me van a decir o al final termino dando una manifestación y luego me dicen de los hechos que he declarado va a surgir mi responsabilidad penal, mejor no voy a declarar. Luego voy a responder esa pregunta cuando me dicen no recuerda. Lo que ahora les digo es que el tercer factor en el cual el testigo no va a declarar es cuando hablo de hechos de las cuales podría surgir su responsabilidad penal. Si va a surgir una responsabilidad penal, no va a declarar. Ahora, hay algo bastante interesante en una pregunta que me formulan en el sentido, ¿y qué sucede si uno de los testigos me dice no recuerdo? O si el testigo me dice puede ser a lo mejor, no, pero usted ocupó el cargo en el año 2016, no recuerdo la verdad, ya a tantos años que trabajó no recuerdo. Dentro de sus funciones se encontraba a realizar tal cosas, probablemente, tal vez, no lo sé. Usted vio que fulano de tal firmó el documento, la verdad que no recuerdo. ¿Eh? Quién sabe, a lo mejor tal vez puede ser, no sé, puede ser que sí, no necesariamente, posiblemente que no, o quién sabe que sí. Entonces, esas son respuestas que son válidas. Entonces uno me dirán, ¿cómo es una respuesta que va a ser válida? Claro, porque al testigo, a diferencia del imputado, al imputado yo lo tengo que entregar la disposición. Al imputado tengo que entregarle el requerimiento, porque el imputado sí tiene que saber las causas por las cuales yo lo estoy investigando. En el caso del investigado, por el testigo, se entiende que me va a dar una información espontánea de todo y cuanto recuerde el testigo. Si recuerda, me dirá. Entonces, si el testigo me dice, no recuerdo, a lo mejor, tal vez, ya es problema mío, yo tendría que hacer refrescamiento de memoria. A ver, ¿usted ocupó el cargo tal? No recuerdo. Acá tenemos documentación. ¿Esta documentación lo recuerda? Ah, sí, sí lo recuerdo. Y acá señala que usted ha trabajado desde enero del año 2013 hasta diciembre del año 2018. Sí recuerdo que he trabajado. Y es obligación del fiscal. Y si a usted le dio la orden tal persona, puede ser que sí, no recuerdo. Ya, usted recuerda ¿cuál era su correo electrónico en el año tal? Ah, mi correo electrónico era tal. ¿Usted recuerda este correo? Sí. Acá hay un mensaje donde él te da la orden. ¿Lo recuerda? Ah, sí, ya acabo de recordar que me dio la orden. Entonces, ya es responsabilidad de la estrategia del fiscal para que, en el caso en concreto, la respuesta que le pueda dar la otra parte va a devenir en una respuesta que podría ser sí o que podría ser, por ejemplo, una respuesta no. Ya deviene, lógicamente. Ahora, este es algo bastante interesante porque a veces cuando uno prepara al testigo para el juicio oral y cuando uno va a realizar, por ejemplo, lo que se llama el contraexamen o contrainterrogatorio, a veces lo que sucede, doctores, en el caso de contraexámenes o contrainterrogatorio o examen cruzado o contraexamination, si lo quieres llamar de esa manera, lo que suele suceder es, por ejemplo, que en el contraexamen buscan del testigo que responda sí o que responda no. ¿Cierto? Dentro de la regla le dicen, a ver, para que responda sí o para que responda no. Entonces ya a los testigos que preparo le digo, tú no tienes la obligación porque en ninguna parte del Código Procesal Penal establece que tú le tengas que responder sí o no. Si tú te recuerdas, respóndele tal vez, a lo mejor, quién sabe, posiblemente, puede ser que sí, no necesariamente, sí posiblemente, quién sabe, tal vez, a lo mejor, ¿de acuerdo? Ahorita no recuerdo. Son respuestas válidas. Entonces, si en el contraexamen le dice, respóndeme sí o no, y mi defendido dice, no necesariamente, y la otra parte le dice, pero respóndeme sí o no, objeto. Tengo que objetar, porque lógicamente no induzcas a mi defendido a que tenga que responderte sí o no. Te está diciendo que no recuerdo. Si no recuerda, aplica la técnica de litigación oral, que es el refrescamiento de memoria. Él no se encuentra obligado a responderte sí o no. Si te dice no necesariamente, significa que te está diciendo que no es necesariamente así. No esperes un sí o no, una respuesta.
Haremos luego en el redirecto, veremos pues si estamos viendo que acá en todo caso, si tú como abogado que conoces la técnica de litigación oral, tú sabes que no necesariamente te va a responder un sí o no. Entonces confróntalo con otros dichos, haga refrescamiento de memoria, evidencia cuestiones de contradicción. Pero no esperes pues que te responde un sí o no. Entonces hay personas que trabajan con su testigo y a su testigo le dicen, responda, tal vez, a lo mejor, no recuerdo, quién sabe, posiblemente, ahorita no recuerdo. Después de la audiencia quizás recuerde. Son válidas, tú tendrías que aplicar cuestiones de técnica, ¿ya? Y finalmente, doctores, la pericia, porque en los factores de la pericia nosotros sabemos que para determinar un factor de valoración tenemos que tener pericia. De hecho, las cuestiones, doctores, de las pericias son factores muy importantes, elementales, que siempre hay que analizar. Determina muchas cosas en los factores decisorios por parte del fiscal. Por ejemplo, vuelvo a lo que primigeniamente señalé, la figura del delito de colusión. Yo como sé si me encuentro ante colusión simple o colusión agravada, no lo determino yo. Posiblemente el fiscal podría determinarlo inicialmente, pero el contexto de determinar con exclusividad si me encuentro entre colusión simple o colusión agravada será necesariamente, doctores, a través de lo que viene a ser una pericia contable. Solo la pericia contable, el resultado de la pericia contable es la que va a determinar si me encuentro en un caso de colusión simple o si me encuentro en un caso de colusión agravada. Solamente la pericia contable lo determina como tal, ¿no? Entonces los factores periciales son importantes. No es necesario conocer lo que dice la pericia, no necesariamente, porque tú como abogado defensor también puedes presentar lo que se denomina tu pericia de parte. ¿De acuerdo, doctores? Entonces todos son factores, el careo documental ustedes lo tienen ya como material adicional aquí, para que ustedes lógicamente también, son un total de, como ustedes verán, de 85 diapositivas complementarias, pero en esta clase lo que hemos hecho es darles matices importantes, sobre todo a los contextos de la prueba prohibida, ¿no? De la ilicitud, de la valoración que se tienen que dar. Muy bien, doctores, de esta manera llegamos a la parte final de la sesión de clase del día de hoy. Hoy 28 de septiembre del presente año 2024, agradecer a la institución APEC por la cordial invitación y a cada uno de ustedes que han estado participando en esta sesión de clases también, estimados doctores. Muchísimas gracias, cuídense muchísimo y Dios mediante nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Nos vemos.